Entonces, el tema de hoy es impulso. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un cuerpo, pues estamos haciendo que ese cuerpo empiece a moverse, ¿cierto? Si yo continúo con la fuerza, es decir, si la fuerza se mantiene continuamente, pues significa que ese cuerpo está adquiriendo una aceleración. ¿Listo? Recuerden el caso de las fuerzas como las vimos. Entonces, según la segunda ley de Newton, nosotros dijimos que la fuerza era igual a la masa multiplicada por la aceleración. Es decir, que si yo aplico una fuerza, estoy generando una aceleración. ¿Ok? Cuando existe aceleración, implica que el cuerpo va a empezar a moverse y cada vez más y más y más rápido. Es decir, va a aumentar su velocidad. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando yo le doy una fuerza que no es continua, sino que le estoy dando una fuerza en un instante de tiempo? ¿Ok? Ese efecto de generar una fuerza en un instante de tiempo es lo que nosotros le llamamos un impulso. ¿Ok? Y ese instante de tiempo es precisamente algo exageradamente pequeño. Estamos hablando de milésimas de segundo, de décimas de segundo, es decir, de intervalos de tiempo muy pequeños. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un objeto y sencillamente lo golpeamos, lo que estamos haciendo es eso. Estamos generando un impulso. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que llamamos un impulso. Un impulso es una fuerza que se aplica en un instante de tiempo, o si se quiere, en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Sí está claro? Al generar ese impulso, pues necesariamente nosotros generamos una velocidad, ¿cierto? Yo doy el impulso durante un intervalo de tiempo muy pequeño o aplico esa fuerza durante un intervalo de tiempo muy pequeño, lo que significa es que esta fuerza no va a ser permanente, sino que es una fuerza que se produjo en un instante de tiempo. En ese instante de tiempo se produjo una aceleración, por lo tanto, se produce una velocidad. Y entrando a la primera ley de Newton, sabemos que si un cuerpo se viene moviendo, pues va a tender a moverse infinitamente de la misma manera. Entonces, conclusión, si yo genero un impulso, estoy dando una velocidad que va a ser permanente, ¿sí? Y se va a conservar durante, digamos, eternamente, por lo menos en teoría, ¿cierto? Sabemos que para que el cuerpo se detenga es porque va a existir otra fuerza que se opone a ese movimiento. ¿Listo? Entonces, el impulso, si genera velocidad, significa que genera un cambio en el momentum lineal. ¿Ok? Y esa es otra forma de definir el impulso. El impulso, entonces, también se puede definir como la variación. Recuerden que este símbolo, que parece un triángulo, realmente no es un triángulo, es la letra delta del alfabeto griego, significa cambio. ¿Okay? Esta letra significa cambio. Entonces, el impulso también se define como un cambio de momentum lineal. ¿Ok? ¿Y cambio qué es? Cambio siempre es una condición final menos una condición inicial. Es decir, un momentum final menos un momentum inicial. Como el momentum es una magnitud vectorial, esto es una magnitud vectorial, pues la diferencia de dos vectores me da otro vector, por lo tanto el impulso también es una magnitud vectorial. ¿Listo? Y se expresa precisamente en las mismas unidades del momentum. Recuerden que el momentum es masa por velocidad, es decir, kilogramos multiplicado por
la velocidad elevada, bueno, elevada no, kilogramos por metro sobre segundo. ¿Ok? Esas serían las unidades del impulso. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿O alguna Sí, duda? señor. Bueno, entonces, sí, nosotros sabemos que el momentum es masa, kilogramos masa sobre segundo. Entonces también podemos decir que el impulso se puede calcular como la fuerza aplicada durante un intervalo de tiempo, que también lo vimos cuando empezamos a ver la definición de lo que era el impulso. Solamente es que estamos hablando de que estos tiempos son pequeños, ¿ok? Tiempos pequeños. ¿Listo? De acuerdo a eso, si esto se presenta de esta forma, entonces podemos decir que si esto es igual a esto, pero esto también es igual a esto, también puedo entender que la fuerza multiplicada por el tiempo va a ser igual al momentum final menos el momentum inicial. Vemos que la fuerza también es un vector. ¿Ok? Cuando el cuerpo no cambia su masa después del impulso, entonces podemos entender que esto va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Si la masa es la misma, entonces podemos escribirlo de la forma velocidad final menos velocidad inicial. ¿Eso se aplicaba cuando qué, profe? Cuando se aplica una fuerza en un intervalo pequeño de tiempo. O sea, no es una fuerza permanente. Recuerden que Ah, nosotros, o sea que solo se usa esa cuando sea un intervalo pequeño. sí, nosotros podemos utilizar esto o podemos utilizar esto para hablar de intervalos pequeños de tiempo. Entonces, la situación de un objeto que rebota, ¿cierto? Que pega contra el piso y luego rebota, estamos hablando de un impulso, ¿ok? Necesariamente aquí vamos a tener las dos situaciones. Primero que hay unos cambios de velocidad, porque el objeto primero cae contra el piso y durante un pequeño intervalo de tiempo está en contacto con el piso. ¿Qué intervalo de tiempo es ese? Pues es este que tenemos acá. ¿Ok? Durante este pequeño intervalo de tiempo estaría el balón el objeto en contacto con el piso. ¿Listo? Y después va a rebotar. Eso vuelvo y repito, me está generando un cambio de velocidad en el balón que está rebotando. ¿Ok? Eso nos permite entonces también ir hacia los problemas de rebote de un objeto. ¿Listo? De acuerdo a esta expresión que nosotros tenemos acá, si la fuerza nosotros la aplicamos durante un intervalo de tiempo más grande, pues voy a generar un mayor cambio de momentum, es decir, mayor cambio de velocidad. ¿Sí? Eso implica que erróneamente nosotros consideramos que si una superficie es muy rígida, entonces va a hacer que un objeto rebote más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la superficie es muy rígida, lo que va a pasar es que el objeto rebota más rápido. ¿Ok? Pero cuando la superficie es un poco, es decir,
es un poco más elástica, lo que va a ocurrir realmente es que el intervalo de tiempo sea mayor y de esta forma el objeto salga más rápido. Los jugadores de tenis, por ejemplo, saben que, o mejor, gradúan la tensión de la cuerda de sus raquetas de tal forma que la pelota pueda permanecer en un intervalo de tiempo un poco más grande para que haya mayor impulso. Y de esa forma pueden golpear más fuerte la pelota. Normalmente creemos que es al contrario, que si la superficie es muy rígida, entonces va a ser más rápido, y que si el tiempo de contacto es menor, pues entonces va a ser más, va a adquirir mayor velocidad, cuando realmente es al contrario. ¿Listo? Veo por ahí que alguien se me unió otra vez. Un tenista impacta con su raqueta una pelota de 200 gramos que se dirige hacia él. ¿Lo puedes repetir? ¿Perdón? Sí, lo puedes repetir, por favor. Claro. Un tenista impacta con su raqueta una pelota de 200 gramos que se dirige hacia él a una velocidad de 32 metros por segundo. Con una fuerza de 80 newtons durante 0.01 segundo. ¿Cuántos segundos, profe? 0.01. A eso es lo que le llamamos una centésima de segundo. ¿Y con cuánta fuerza la golpeó? 80 newtons. Profe, ¿qué velocidad? La pelota tenía una velocidad de 32 metros por segundo. Entonces, la velocidad que adquiere la pelota es de ¿listo? Bueno, entonces, veamos la situación. Para este caso, entonces, tenemos que plantear lo que tenemos aquí. Entonces, tendríamos fuerza con la que se impacta, es de 80, multiplicado por el tiempo, que sería 0.01, y esto es igual al momentum final, que sabemos que se calcula como masa por velocidad final, menos el momentum inicial, que es, bueno, la masa, que son 200 gramos. Para nuestro problema, la masa es de 200 gramos, ¿cierto? Que transferida va a ser igual a 0.2 kilogramos. Bueno, el tiempo ya lo tenemos en las unidades de segundo. Y la velocidad inicial es de 32 metros por segundo. ¿Sí estamos? Entonces vamos reemplazando de una vez. Tendríamos masa 0.2 multiplicado por la velocidad, que no se conoce, menos la masa, que son 0.2 por la velocidad inicial, que son 32. ¿Ok?
Entonces, para hallar esa velocidad, lo que tenemos es que despejar. Así que esto que está restando pasaría a sumar y esto que está multiplicando vendría a dividir. Entonces tendríamos 80 multiplicado por 0.01 más 0.2 multiplicado por 32. Y el 0.2 que multiplica vendría a dividir. Profe, ¿dónde sacaste el 0.2? Es que no le puse cuidado a eso. En la masa, 200 gramos equivale a 0.2. Ah, Estoy reemplazando de aquí, ¿no? Recuerda que el momentum es igual a masa por velocidad. ¿36? Dios. 36, sí, señor. Bueno, aquí hubo algo que no tuvimos en cuenta. Recuerden que cuando viene la pelota, pues para el tenista, ¿no? Si el tenista está de este lado, entonces va a golpear la pelota con su raqueta. Entonces la pelota viene en este sentido, viene hacia la izquierda. Quiere decir que esa velocidad inicial tiene que ser negativa. ¿Ok? ¿Sí estamos por qué? Sí. Entonces, esto es negativo realmente. Menos por menos se convertiría en más. Cuando pase al otro lado, va a ser negativo. Entonces, esto no da 36. Menos 28. ¿Cuánto? Menos 28. Menos 28, 64, 6.4. Ah, no. No, mentira, sí, sí. ¿Cuánto da? Menos 28. Menos 28. A mí también me da menos 28. Sí. Sí. Hay un pequeño problemilla. Profe, ese 32 no pasa negativo, o sea, sigue negativo, ¿no? Pero es que cuando uno multiplica esto, multiplica los dos signos. A ver, a ver, a ver. No, este signo no puede ser negativo. No, tiene que pasar a sumar. Sí, efectivamente. Porque o si no, me estaría diciendo que la pelota atravesó la raqueta, o sea que siguió en sentido contrario. ¿Ya estamos? Por eso no puede ser negativo. O sea que ahí no puede ser negativo como en ningún caso. En este caso no puede ser negativo. Listo, y sí da 36. 36 metros por segundo. Sí, es que no estamos hablando de la dirección de la pelota con respecto a la dirección de la raqueta. En ese caso, sí tendríamos que aplicar lo que veíamos en impulso, en choques, donde la dirección
si era la dirección de uno con respecto a la dirección del otro objeto. ¿Sí se acuerdan? Y en ese caso, entonces, sí utilizábamos el signo de uno y el signo del otro. ¿Ok? ¿Ya puedo pasar? Niños, Sí, hágale. Profe, una Sí, pregunta. profe, hágale. dime. ¿En qué caso podría suceder que la velocidad fuera negativa? Vuelvo y te estoy diciendo, si yo tengo una situación donde el objeto está pudiera atravesar, o sea, pudiera pasar, pues en ese caso lo que pasa es que las dos velocidades serían negativas, tanto la inicial como la final. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, entonces vamos a ver una situación semejante, pero ya vamos ahora sí a hablar del rebote de una pelota. ¿Ok? A ver, dice, un balón de 2 kilogramos, un balón de 2 kilogramos se deja caer desde una altura de 10 metros. Si el choque contra el piso tarda 0. Profe, ¿cuánto era la altura y el peso del balón? Ok. El balón es de 2 kilogramos y se deja caer desde una altura de 10 metros. Listo, gracias. Ok. Si el choque contra el piso tarda 0.1 segundo, O sea que cuando tiro de los 10 metros duró solo 0.1 segundos en bajar. no señor, dije el choque contra el piso dura eso. Ah, Calcular la altura que alcanza en el rebote. La altura máxima, ¿no? ¿Sí? O sea, estaríamos hablando de esta situación. Tenemos el balón que cae desde una altura de 10 metros. Choca contra el piso. ¿Ok? Y en el choque contra el piso tarda 0.1 segundo. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, el balón va a rebotar. Lo que queremos saber es cuál sería la altura que alcanzaría en ese momento. Profe, ¿van a haber casos en los que toque calcular los demás rebotes? ¿Los demás rebotes? No, normalmente todos los problemas pido es esto. Pero sí se puede pedir, sí se puede preguntar por varias cosas. Por ejemplo, en este caso estoy preguntando desde qué altura cae. Perdón, hasta qué altura llegaría. Pero puede ser al contrario. Yo necesito, como no sé si lo han visto, algunas personas que juegan baloncesto que chocan el balón contra el piso para que el balón entre en el aro. Entonces, podría ser más bien al contrario. ¿Con qué velocidad debería salir el balón para que llegue a determinada altura? ¿Sí? O desde qué altura lo debo dejar rebotar para que llegue hasta el aro. Entonces, se pueden dar diferentes preguntas al respecto. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿en dónde es que se da, en qué etapa de esta situación es donde se da el impulso? ¿En qué situación se da? Pues ella se da estrictamente cuando el balón choca contra el piso. En ese instante es donde se da el impulso. ¿Ok? Esta es la situación, ¿cierto? Nosotros reconocemos de que esto va a ocurrir, es así.
Sin embargo, para poder entender los tres momentos que tiene el movimiento, y digamos que tiene tres etapas, una sería la caída del balón, otra es el contacto con el piso, que lo voy a escribir de esta forma, y otra va a ser el rebote. Entonces, esos van a ser como los tres tiempos que nosotros vamos a tener. El tiempo de bajada, el tiempo del choque y el tiempo de subida. ¿Ok? Entonces, vamos a escribirlos de esa forma. Un tiempo de bajada, un tiempo del impulso, que sería el choque, ¿sí? El choque que se da entre el piso y el balón, sería el tiempo del impulso, y vamos a tener un tiempo de subida. ¿Sí estamos? De esta forma es que tenemos que analizar el problema, en esas tres etapas. Como el impulso está dado es por, ya sabemos que está dado es por una fuerza, un tiempo, una masa, una velocidad final, menos una masa por una velocidad inicial. Todo esto sería lo que está ocurriendo, o mejor, esa es la proposición de lo que está ocurriendo aquí. Esto es el impulso, ¿ok? Sabemos que el tiempo va a ser 0.1. ¿A qué se debe la fuerza? ¿O la fuerza estará dada de acuerdo a qué? Pues, ¿quién es el que impacta? Pues el que impacta es el balón. Por lo tanto, esta fuerza corresponde al peso del balón. Y sabemos que el peso lo vamos a calcular como masa multiplicado por gravedad. ¿Ok? En lo otro que tenemos, pues la misma masa, pero yo no tengo ni cuál es la velocidad con la que entra al piso, ni cuál es la velocidad con la que sale. Por lo tanto, la velocidad con la que entra es precisamente la que vamos a llamar la velocidad inicial. Esta es la velocidad con la que entra o choca contra el piso. O choca contra el piso. Y esta velocidad final sería la velocidad con la que sale del piso. ¿Sí estamos? Entonces, la velocidad con la que entra, pues sería la velocidad que adquiere en el trayecto de caída. Esta velocidad con la que entra al piso, vuelvo y repito, es la velocidad que adquiere en la caída. Por lo tanto, puedo calcular esa velocidad precisamente con conceptos de caída libre. Ya se me va a acabar el tiempo. Entonces,